darle amor. Y esa era la verdad, ¿no? Lo único que les importaba era eso, ¿no? Y estando en esa escena, teniendo esa escena, ¿no? Donde el Señor Jesús pues les dice, y tenemos, por supuesto, como principal personaje a nuestro Señor Jesús, quien, aparte de sanar a Jesús, ¿no? Perdón, al ciego, en ese día, ¿no? Lo que hace luego es, ante el hecho de que al ciego lo expulsaron de la sinagoga, ante esta realidad que fue expulsado por la sinagoga, Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres conocer a tu salvación, a tu Salvador? El ciego le dice, ¿quién? ¿Quién es? ¿No? Jesús se presenta allí y le dice, yo soy. Entonces el ciego cree en Jesús y recibe la salvación. Entonces terminamos esta escena con el ciego siendo echado de la sinagoga, pero siendo recibido en la verdadera, digamos, familia de Dios, donde está la verdadera presencia de Dios en la iglesia del Señor, ¿no? Y allí es cuando continúa este relato, ¿no? Enseguida nada más continúa este relato donde Jesús, una vez más, que después de decirle al ciego esto, que es salvo, empieza a dirigirse a todos los que estaban ahí y les comienza a decir, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este, el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que saca a todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo sigue, sino que huyen de él, ¿no? Porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron, los que escuchaban, ¿no? Los fariseos y la demás gente no escuchaban, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Y ahora vamos a ver esto, qué es lo que Jesús les decía con estas, una especie de parábola, ¿no? Una especie de relato ilustrativo, haciendo comparación el ladrón que roba las ovejas, el pastor que cuida las ovejas y las ovejas, con lo que acababa de suceder, ¿no? Yo me estoy recordando hace algún tiempo, ¿no? Cuando era adolescente, mi hermano me llevó yo vivía en Villa María del Triunfo, no por el Hospital María Auxiliadora, y mi hermano mayor me dijo, vamos a visitar a unos familiares. ¿Qué familiares? Me dijo los nombres, yo no sabía quiénes eran. Bueno, bajo mi concepto eran unos familiares un poquito lejanos, con los cuales no hemos tenido casi relación, pero parece ser que él, sí, ¿no? Mi hermano mayor sí tenía cierta relación, entonces fuimos a visitar, pero no a la casa de esta familia, sino a un negocio de esta familia, por Surquillo, hacia el lado de Miraflores. Eh, y tenían un restaurante. Y allí estuvimos algún tiempo, mientras que conversaba, sobre todo más mi hermano, bueno, digámoslo así, con mi tía, aunque no estoy seguro si era tía o no. Eh, Conversaba con ella, con su hijo, ¿no? Y era más o menos de la edad de mi hermano. eh, Llegó una persona, un joven adulto, una persona un poco mayor, ¿no? Y con barba, así como Gerardo, ¿no? Y llegó muy así, ¿no? Eh, ¿No? Con la cabeza bien alta, ¿no? Llegó y era una amistad, parece, de ellos también, empezó a conversar, ¿no? Y no me acuerdo de la conversación, solamente me acuerdo de una partecita en la conversación donde él agarró su llavero, no sé cómo llegó a agarrar su llavero, pero esta llave es para esto, esta llave es para esto, esta llave es para esto, o sea, estaba describiendo todo lo que tenía. Bueno, después de pasar el tiempo, él ofrece llevarles a su casa estos familiares, ¿no? Y me mira a mí, mirando a mí, a mi hermano, dice, pero ellos no los voy a llevar, ¿no? No los quiero llevar. Y nosotros ellos vivían en San Gabriel, nosotros en Villa María, relativamente en el camino. Y eso me dejó a mí frío porque, bueno,
yo no esperaría que me lleven, ¿no? Porque ofreció a ellos llevarles, pero me dejó frío que lo diga así, ¿no? Mi tía, este, le mira enojada y le dice, yo no quiero ir contigo, ¿no? Yo voy a ir en mi micro con mis sobrinos, ¿no? Y mi hijo, ¿no? Contigo no quiero que me lleves, ¿no? Y bueno, siguiente escena que recuerdo es nosotros en el micro, ¿no? De la vía expresa y regresando a la casa, ¿no? Eh, y este relato me hizo pensar un poco en esto, en el sentido de valorar a la persona, ¿no? Del trato que a veces nosotros damos a las personas y cómo es que algunos a veces muestran en sus actitudes un menosprecio a algunos, ¿no? Muestran, o sea, no les importa lo que van a decir y no piensan cuánto les va a afectar lo que digan, ¿no? Y un poquito como que con este recuerdo estuve relacionando a esta persona con estos fariseos, ¿no? La actitud que manejaban, ¿no? Y nuestro Señor Jesús pone a estas personas, compara a este tipo de personas a las cuales no les interesa los demás, lo que les sucede a los demás, lo que sienten los demás, lo que necesitan los demás o lo que experimentan los demás. No les interesa, solamente les interesa, vale, que creo ahora la redundancia, solamente les interesan sus intereses, o sea, sus beneficios propios, ¿no? Eh, y pasan por encima de otros. Muy bien, Jesús, viendo a este tipo de personas, ¿no? En este caso ellos eran líderes, tenían autoridad. Viendo a estos, hace una comparación. Dice, en primer lugar, ¿no? Lo que habla es de los ladrones, ¿no? Y, y él pues, lo que está diciendo aquí, al hablar de los ladrones, ¿no? Y al hablar también de su función como pastor, lo primero que dice es que Jesús ofrece una relación personal, donde lo más importante es la persona, ¿no? La condición de la persona, ¿no? Y esto es lo que ofrece Jesús y de lo que habla Jesús en esta primera parte que acabo de leer, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de Juan, el capítulo 10, ¿no? Jesús les dice eh, al primer grupo del que habla, que son como el ladrón y el salteador, que ese ladrón, ese salteador, imagínate un campo verde, un lugar verde, bonito, el campo, y el lugar donde duermen las ovejas, un lugar donde se ha armado una especie de pared de altura mediana, no circular, y solo un lugar por donde se puede ingresar. Ese lugar por donde se puede ingresar es una puerta, y este es el lugar, ¿no? Una pared, altura mediana, circular, y adentro las ovejitas para que no se salgan, para que duerman en la noche. Y aquel que quiere ingresar para robar las ovejas, pues lo que va a hacer es saltar esa pared, ¿no? No es tan difícil saltarla, pero lo que hace es saltarla y llevarse algunas ovejas. Bueno, Jesús compara a los fariseos con estos ladrones, estos salteadores, aquellos que van para llevarse, ¿no? Robarse las ovejas, ¿no? Que son intrusos, que no tienen nada que ver con el cuidado de las ovejas, ¿no? Los padres del ciego, no, que vimos, que mencioné hace un momento, tenían miedo, ¿no? De estos fariseos. El ciego fue maltratado, como les comenté también al inicio, ¿bien? Y este ciego llegó a ser solo un objeto, un medio para que los fariseos pues alcancen su propósito de acusar a Jesús, ¿no? En cambio, Jesús aquí muestra y dice que es todo lo contrario a estos asaltantes, ¿no? A estas personas que aunque tenían autoridad en la sociedad, tenían un respeto nominal o de nombre en medio de la sociedad, estas personas eran como invasores, ¿no? Eh, Jesús tiene una relación personal con ellos. Jesús les ofrece una relación personal a estas personas, a los padres del ciego en especial. Podemos ver al ciego ofreciéndole una relación personal en la que se interesa por él, ¿no? Al grado, ¿no? Y acá según esta descripción, al grado que las ovejas confían en el pastorado, en su pastorado, en el pastorado de Jesús. Dejan que sus vidas dependan de él, ¿no? Porque
si leemos estos versículos nuevamente, dice que las ovejas le siguen, ¿no? O sea, cuando sale, él abre las puertas de ese lugar donde están las ovejitas, abre y él sale como pastor, las ovejas le siguen. ¿Esto qué significa? Que las ovejas están dependiendo del pastor para alimentarse, para desplazarse. Se dice que las ovejas son animalitos muy desorientados, ¿no? Que por sí solas, si salen, fácilmente se pierden. Son animalitos también que dependen mucho para que alguien les lleve para que se alimenten. O sea, por sí mismas son muy, muy dependientes. Por sí mismas no son como otros animales muy capaces de cazar, de encontrar su alimento, no. Dependen mucho del pastor, ¿no? En este caso, Jesús se pone en ese lugar, en donde las ovejitas llegan a confiar totalmente eh, en el pastor. Entonces, el ciego, por ejemplo, pasó a confiar totalmente en Jesús, entregando su vida a Jesús, poniendo a disposición, digámoslo así, la vida del ciego, poniéndola a disposición de Jesús. O sea, entregar la vida a Jesús no es un acto simbólico, no es un acto religioso, no es un acto en el cual uno dice, sí, sí, yo creo en Dios y entregué mi vida a Dios. Y no es un acto solo de palabras. Entregar la vida a Dios es poner realmente, literalmente, tomar la decisión de poner el destino de nuestras vidas, la situación en la que nuestras vidas se va a mover de aquí en adelante, ponerlas en manos de Jesús. No, es como la oveja que sale fuera del redil, fuera de su corralito, digámoslo así, sale afuera y la oveja está confiando en que el pastor le va a cuidar de cualquier animal salvaje, de cualquier ladrón. Está confiando en que el pastor es el que le va a guiar a dónde va a comer, dónde va a tomar su agua. Y también está confiando en que el pastor le va a llevar por un camino donde no hay accidentes y le ocurra algo. Eso hacemos nosotros, aquellos que entregamos nuestras vidas a Jesús. Pero allí no termina el relato. Algo más. Aparte de ofrecer una relación personal, Jesús lo que hace es ofrecer la seguridad de salvación. Asegurarnos que la salvación de la que habla la Biblia, que la salvación que da Dios es verdadera, es real y es permanente. No, quiero volver a leer los versículos 7 al 10 de Juan capítulo 10. Dice, una vez más, Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así como estos fariseos, quienes estaban dispuestos de llegar hasta el asesinato, como recordamos, y es matar a Jesús, ¿no? Querían matar a Jesús. Lo que Satanás quiere es destruir cada una de nuestras vidas. Quiere llevarlas por ese rumbo donde nuestras vidas se van degradando, se van destruyendo. Ahora hay diferentes formas, ¿no? Diferentes medios que son usados para ese propósito. Hay algunos caminos, hay algunos estilos de vida o formas de vida que al inicio parecen más bien que levantan a la persona, ¿no? Que la levantan pero la levantan en formas indebidas o no saludables, ¿no? Llevándolas pues por camino del orgullo, la vanidad, la altanería, el placer desmedido y descontrolado. O también he visto y podemos ver estilos de vida, formas de vida, donde sí, desde el inicio vamos viendo cómo la persona empieza a degradarse, empieza a destruir su propia vida, tomando malas decisiones, ¿no? Hoy existe una gran variedad de formas en la que Satanás usa para llevar la vida de las personas hacia un camino de destrucción, que no termina con la muerte. Esa destrucción continúa después de la muerte, porque debido a que estas personas rechazan a Jesús, no ponen sus vidas en las manos de Jesús, entonces lamentablemente no pueden recibir la salvación, no pueden recibir la vida eterna, ¿no? Y esa destrucción pues es eterna.
No me refiero a la aniquilación, sino a una vida destruida eternamente. En contraste, tenemos a Jesús, poniéndose él mismo, ahora ya no como el pastor, acá ya no dice que él es el pastor, sino ahora él dice que él es la puerta, ¿no? Una vez más, recordemos ese redil, ese espacio como un corral con el muro a mediana altura y una puerta por donde entran las ovejas durante la noche, estar seguras en ese lugar y de día salen para ir a alimentarse y no su pasto, su agua, ¿no? Y crecer sanas y gorditas, ¿no? Muy bien. Esta figura usa Jesús para explicar también la seguridad para las ovejas, ¿no? Las ovejas estando dentro, atravesando esa puerta, están ahí tranquilas y aseguradas. Y se dice que el pastor de ovejas literalmente se ponía como puerta, ¿no? O sea, este es el muro, ¿no? Y habían pastores que no ponían una puerta de madera, sino que ellos se sentaban en la puerta, en el lugar donde estaba la entrada, ellos se sentaban en ese lugar y ahí descansaban, ¿no? Mientras que las ovejas descansaban adentro. Entonces, ellos literalmente se ponían como si fueran una puerta, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues era necesario durante la noche la presencia del pastor para que cuide de estos ladrones, de estos salteadores o animales salvajes. Eh, Estaba allí el pastor atento, ¿no? El pastor de las ovejas. Entonces Jesús se pone y dice, yo estoy así, como esos pastores que cuidan extremadamente las ovejas, que están allí día y noche con ellas. En su descanso también están ahí, se ponen como puerta para garantizar la seguridad de las ovejas. Yo soy así, pero en relación a la vida eterna. Yo soy así, pero en relación al destino eterno de tu vida. Yo garantizo, dice Jesús en otras palabras, entonces yo garantizo tu eternidad en la presencia de Dios. Eh, entonces, en Jesús tú recibes la salvación, en Jesús encuentras el sustento para la vida, tanto material, pero de manera especial el sustento espiritual. En Jesús la vida es abundante. ¿Y de qué se está hablando aquí? Digamos, hagamos un ejemplo con Marcelo y yo, ya que Marcelo está tan cerca de mí. Bueno, Marcelo y yo estamos, y digamos que yo me enfermo, ¿no? De alguna enfermedad de X, quedo mal postrado en cama, ¿no? Y necesito pues de algunos artefactos para que mi vida pueda continuar. Estoy en vida, pero estoy subsistiendo, estoy sobreviviendo, ¿no? Por ayuda de otros elementos, ¿no? Y no estoy pleno en mi vida. Pero por otro lado, Marcelo hace su deporte, juega su béisbol, su fútbol, su básquetbol, su atletismo, su natación, no está saludable. Entonces, él podríamos, haciendo esta comparación, decir, quien tiene vida abundante es Marcelo y quien está subsistiendo, está viviendo la justa soy yo. Espiritualmente hablando, aquel que se acerca a Jesús estaría como Marcelo, ¿no? Viviendo plenamente, realmente su vida. Y aquel que no se acerca a Jesús estaría como yo, ¿no? Postrado, subsistiendo y luchando para sobrevivir. Y esta es lo que se nos dice acá cuando el texto, Jesús mismo nos dice que aquel que le sigue a él, que cree en él, que tiene una relación personal con él, tiene vida en abundancia. Y esa vida sabemos que se extiende por la eternidad, ¿no? Eh, pero hay un punto más, algo más que nos dice nuestro Señor Jesús en estos versículos, y es que Jesús ofrece su amor sacrificial para cuidarte. No solamente entonces Él te dice, quiero tener una relación personal contigo, en donde tú me escuchas, tú me oyes, yo te hablo. No solamente te dice, yo me esfuerzo y me dedico a asegurar tu vida eterna, garantizarte, cuidarte, protegerte, sino que también yo me entrego para cuidarte. Yo me doy a mí, doy mi vida para que tú tengas vida. Y eso lo dice desde el versículo 11, dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado y el que no es el pastor, ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir el lobo
y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado, no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandato lo recibí de mi Padre. El asalariado del que habla acá Jesús, ¿no? Y podemos imaginarnos a un hombre o una dama que contratan para cuidar a un grupo de ovejas y le van a dar un sueldo, ¿no? O algo para que las cuide. Pero esta persona, como no las ama, no ama a estos animales, a esta persona solamente está para cumplir, de tal manera que al terminar este trabajo que le encargan, reciba eh, su pequeño sueldo. Esta persona solamente está allí por interés a la compensación que se le dé, ¿no? Al reconocimiento económico que se le dé. Entonces, si en algún momento esta persona ve que hay peligro de muerte, esta persona no va a arriesgar su vida. Es absurdo, sería absurdo que esta persona arriesgue su vida por esos animalitos. No, bueno, yo estoy aquí por mi paga, pero no voy a morir por esa paga, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí? El asalariado no es pastor, no es el dueño de las ovejas. Huye, abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, porque hay peligro, ¿no? Y el lobo pues actúa. Y una vez más acá Jesús está poniendo a estos varones fariseos que actuaron de esta manera con el ciego y sus padres, y también que actuaban contra Jesús, los pone a ese nivel, ¿no? Hay personas así, y hay personas así en la sociedad, pero también aún podría haber el caso que venga alguien así, podría ser alguien con mucha carisma, mucha capacidad, pero que tenga algún interés equivocado. Pero más aún, nosotros mismos tenemos que pensar, yo podría ser así. O sea, ¿cuál es mi interés al relacionarme con mis hermanos en la iglesia? ¿Cuál es mi interés al estar con ellos? ¿No? ¿Tengo algún interés egoísta o realmente estoy aprendiendo a amarles y a estar con ellos de manera sincera, genuina, por amor, como me enseña Dios, por amor al prójimo, pero en especial, vimos también anteriormente, por amor a mi hermano, por amor a mi hermana, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a estar con ellos, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un punto para reflexionar cada uno de nosotros. En mi caso, aún más, me exige aún más el hecho de revisar que yo esté con ustedes por amor y no por algún interés egoísta. Porque en el momento cuando las papas quemen, para que en ese momento yo no me vaya corriendo o alguno de nosotros no nos vayamos corriendo y dejemos abandonados a los demás. Sino que Jesús aclara, yo soy el buen pastor. Y este anuncio de ser el buen pastor implica pues que él reconoce que las ovejas, la vida de las ovejas han sido puestas a su, han sido encargadas a él, les han sido encargadas y él las ama al tal grado que él pone su vida por esas ovejas, que él pone y está dispuesto, ¿no? De entregar su vida y lo hizo, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús eh, fue atrapado estando ahí Judas dándole su beso para que le identifiquen, realmente quien estaba allí esperando este evento, este momento era Jesús. Y estaba esperando que suceda. Ya llegó el momento. Él lo había orado antes, porque ya sabía que había llegado ese momento, ¿no? Y nuestro Señor Jesús, cuando le pusieron, ¿no?, para cargar la cruz y dirigirse al lugar donde le iban a clavar, él quería ir a ese lugar. Él se esforzó para llegar a ese lugar y él quiso morir allí. Ese fue su plan. ¿Por qué? Porque él puso su vida por ti, por mí, por amor a nosotros, ¿no? Para que nosotros tengamos vida.
Y no lo hizo porque lo merezcamos, lo hizo porque nos ama, ¿no? Dio su vida para que nosotros tengamos vida. Esto es algo que nunca tenemos que olvidar. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es nuestro buen pastor. Él es quien nos ama. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque si nosotros le confiamos nuestras vidas, no estamos confiándole nuestras vidas, por ejemplo, a un asalariado, ¿no? Como la figura de aquí, ¿no? Que ante el peligro nos deja. Estamos confiando nuestras vidas ante alguien, delante de alguien que está dispuesto a morir por nosotros. Ante alguien que lo hizo, que murió por nosotros. A Él estamos entregando nuestras vidas. Por eso tenemos que decir siempre, estamos en las mejores manos. Nuestra vida no puede estar en mejores manos que las de Jesús. Y esto es algo maravilloso. Jesús nos ama. El amor se manifiesta, por ejemplo, y se manifestó aún antes de la cruz. Por ejemplo, en la compasión al darle vista al ciego. Se manifestó allí. Al estar atento ante el hecho de haber sido expulsado de la sinagoga, y allí Jesús le dice que está siendo recibido en la verdadera sinagoga, dándole la salvación para vida eterna, en la verdadera presencia de Dios. Lo más elevado en las palabras de Jesús en esta parte es el anuncio de que Jesús pone su vida por las ovejas, y las ovejas somos nosotros. Esas ovejas por las cuales Jesús puso su vida somos nosotros. Vamos a orar un momento a nuestro Señor para agradecerle por eso, por darnos a ver esta verdad maravillosa. Señor, en este relato en el cual tú enseñas, tú hablas delante de el ciego, delante de los fariseos, delante de aquellas personas que vieron todo lo que sucedió, asombradas, y que luego comenzaron a discutir de estas tus palabras, Señor, asombrados, impactados por lo que tú dices. Señor, nosotros ayúdanos, Señor, a que nosotros no seamos como aquellos que discuten si eres o no eres, sino más bien, Señor, seamos como aquellos que reconocen y vivimos reconociendo que tú eres nuestro pastor, nuestro buen pastor, que pusiste tu vida por nosotros y que nosotros hemos puesto nuestras vidas delante de ti. Te confiamos nuestras vidas, Señor, a ti. Dios mío, gracias, Señor, por este mensaje en tu palabra, por este dicho tuyo, Señor, que va a la par de tus hechos, que son de misericordia, de amor, de compasión, Señor. A ti sea toda la gloria. Tú eres el que merece, Señor. Tú tienes todo el mérito de ser alabado, exaltado y glorificado, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.